El día de hoy, 26 de agosto de 2017, en este acto y en el ejercicio de mis facultades constitucionales, de conformidad con el artículo 183, inciso P, de la Constitución Política de la República de Guatemala, como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Le instruyo al ministro encargado del despacho de Relaciones Exteriores que cumpla con el marco legal y diplomático para que el señor Iván Velázquez Gómez abandone inmediatamente el territorio nacional de la República de Guatemala. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este diálogo libre desde la redacción de Prensa Libre. Les saluda Antonio Barrios Alvarado, jefe de redacción de este medio de comunicación. Tenemos el gusto de que esta noche nos acompañe Jeffrey O'Kelly, secretario general adjunto del Frente Estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y también vía telefónica nos va a acompañar el abogado constitucionalista Alejandro Balcells, así como también se unirá a este diálogo libre el director ejecutivo de la Cámara de Industria, el licenciado Javier Cepeda. Así que a los tres bienvenidos, y sobre todo a ustedes que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales y de diversas plataformas de Prensa Libre. Pues el tema es obvio, aunque igual lo decimos, vamos a analizar lo acontecido el día de hoy a partir de lo que veíamos en la introducción de este diálogo, que es el mensaje emitido más o menos alrededor de las 6 de la mañana, 6:04 de la mañana, a través de las redes sociales del gobierno de Guatemala, donde el presidente de la República, Jimmy Morales, señala que ha decidido expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el señor Iván Velázquez, y pues lo que ha derivado una serie de acciones, una serie de manifestaciones ciudadanas, tanto a favor o en contra de la decisión. Y pues para eso estamos esta noche, para conversar no solo de lo ocurrido, sino también de los días que vienen. Pues como ustedes sabrán, la Corte de Constitucionalidad dio un amparo provisional que detiene o estaría deteniendo la expulsión del comisionado Velázquez del país. Hemos visto manifestaciones de apoyo desde el cuerpo diplomático y diversos gobiernos, empezando con el de Estados Unidos a favor de Iván Velázquez, y lamentando la decisión que habría tomado el presidente Morales. También hemos visto renuncias de ministros, empezando con el exministro ahora de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, que renunció. Pues él debe ejecutar la orden del presidente. También vimos durante el día la renuncia de la doctora Lucrecia Hernández Mac, que dice que no se puede sumar a una decisión como esta, no puede respaldarla. Y también hemos visto pues muchas manifestaciones ciudadanas, que tal vez son las que más pues hoy podríamos empezar a analizar con Jeffrey. Pues él nos comentaba en la antesala de este diálogo libre, estuvo como parte de este Frente Estudiantil de la Universidad de San Carlos en las calles. Así que, Jeffrey, pues, ¿cuáles son, al final casi de esta jornada tan larga y tan lamentable para Guatemala, porque nos ha llevado de nuevo a confrontarnos, cuál es el balance que hace el Frente Estudiantil de la Universidad de San Carlos, del cual sos parte? Bueno, gracias primero que nada por la invitación. Creo que ha sido una jornada intensa desde tempranas horas de la mañana, que nos despertamos con la noticia de que Jimmy Morales declara non grato al señor comisionado Iván Velázquez. A raíz de esto, varios colectivos se empiezan a organizar para abocarse nuevamente a la plaza, a la Corte de Constitucionalidad, que era donde estaban los magistrados inicialmente, para ver si procedía el amparo, el recurso de amparo. Y pues ahí nos hemos mantenido en las calles. Respaldamos nosotros como Frente Estudiantil el trabajo hecho por el señor comisionado Iván Velázquez. Respaldamos el combate y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sabemos de que es una tarea de todas y todos, y también hemos hecho en la tarde un video donde exigimos al señor Jimmy Morales su renuncia inmediata como presidente de la República, ante la crisis institucional que se ve reflejada en los altos índices de violencia, en las precariedades del sector salud, del sector educación, la red e infraestructura vial, la proliferación cada día más de la pobreza y la desigualdad.
Entonces, y la crisis institucional que también vemos hoy, donde varios ministros del gabinete pues dimiten de su cargo y demás funcionarios del Ejecutivo. Jeffrey, ¿cómo han seguido ustedes todo estos últimos días, desde que se conoce el rumor, que hasta en ese momento era el miércoles, cuando se denuncia a través también de redes sociales que habría un intento de parte del presidente Morales de expulsar al comisionado? Luego se habla del viaje, se confirma, el gobierno lo niega, hay muchas versiones de lo que pudo haber ocurrido en la ONU, y pues hubo un sábado aparentemente tranquilo, pero donde muchas cosas obviamente pasaron y que desencadenan este domingo, que tiene hoy un escenario donde pues a esta hora sigue apostada gente afuera de la sede de la CICIG, unos protestando a favor y unos en contra de la decisión del presidente, y también entiendo yo que hay algún grupo todavía afuera de la Corte de Constitucionalidad, pues no solo exigiendo las garantías para la Corte, porque ya de hecho hay alguna preocupación por los derechos de los magistrados, sino también organizando ya una semana que se avecina y que creo que va a ser muy agitada. ¿Cómo han vivido ustedes todo este devenir desde el miércoles? Sí, yo creo que se activaron las alarmas a mediados de semana por los rumores que habían de esta intención por parte del señor presidente. Creemos nosotros de que no es un golpe a Iván Velázquez, no es un golpe a la CICIG, sino que es un golpe duro a la lucha y el combate en contra de la corrupción e impunidad. A lo largo del mandato de la CICIG pues hemos tenido distintos comisionados y es prácticamente un hecho que el único que se ha atrevido a tocar a la clase política, que es una clase que no había sido tocada antes, fue el señor Iván Velázquez, a raíz de todos los casos que se vinieron dando a partir del 2015. Obviamente ustedes hacen una lectura, nos contaba Jeffrey que pues también es, además de tener una posición dentro del frente estudiantil, que valga la anotación, es el que hasta este momento tendría a su cargo dirigir los destinos de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos. Han venido analizando cómo al final es la clase política la que se encontraría, o la vieja clase política la que se encontraría en jaque hoy ante esta embestida en contra de la corrupción y la impunidad que empezó en 2015 y que pues empezó el comisionado Velázquez. ¿Cómo ven ustedes en perspectiva, como estudiantes de ciencias políticas, esta clase política que pareciera no rendirse y seguir batallando con actos como lo que vemos hoy? Sí, de hecho creemos de que este es uno de los últimos pulsos que quizás están intentando librar, además de todos los vicios que han habido en la cooptación de distintos espacios en los poderes del Estado, en el Poder Judicial, por ejemplo, cómo la justicia se ha visto cooptada por esta clase política que busca aferrarse y mantenerse en el poder y seguir repitiendo esas mismas prácticas de las cuales los guatemaltecos ya estamos cansados y los estudiantes de la Universidad de San Carlos ya estamos cansados también. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Alejandro Balcells, abogado constitucionalista. Licenciado, pues muy buena noche, agradecemos la deferencia de la llamada, de contestarnos la llamada para participar en este diálogo libre. Y la primera pregunta que le hago es, ¿cuál es su impresión o su conclusión hasta esta hora de lo que ha ocurrido en el país, no solo hoy, sino en los últimos 4 días? Muchas gracias por la llamada. Yo lo que creo que está sucediendo son 3 cosas. Uno, el país está inmerso primero, si vemos antes de lo que ocurrió hoy, inmerso en una ola de especulaciones, en una ola donde todo el mundo creía saber qué sucedía, pero promovido por el propio gobierno de la República, porque de eso no hay ninguna duda. Después vemos que está esta decisión, una decisión tomada podríamos decir, en la clandestinidad. El presidente de la República actúa clandestinamente, escondido, sin sus ministros, destituye a su canciller, destituye a su vicecanciller, acaba de renunciar la otra viceministra, nombra de ministro a alguien que tiene una audiencia por un delito muy grave mañana o pasado. Entonces, definitivamente, esto no es serio. Y tercero, ¿verdad?, que es lo más importante, se conoce una acción judicial por la Corte de Constitucionalidad y se otorga un amparo en contra de un abuso presidencial. Por lo tanto,
la especulación nacida por el propio gobierno, la decisión clandestina asumida por el gobierno y después puesta a las 6 de la mañana como que fueran aquellos años 80, solo les faltó la música de marimbita para situarnos en ese ambiente. Y tercero, ahora la Corte de Constitucionalidad pues nos indica que debemos verla, que la institucionalidad funcione. ¿Y qué quiere decir eso? Pues simple y llanamente que debe respetarse lo que la Corte dijo. Esa es mi apreciación y eso no hay ninguna duda sobre eso. Licenciado Balcells, ¿le podríamos agregar a eso y como abogado experto en temas constitucionales, la agitación que ha causado? Vemos a gente en las calles hoy protestando, ya sea a favor de la decisión del presidente o en contra de la misma, y también ya están anunciadas una serie de acciones pues de ambos grupos, si se le puede ya denominar así, para lo que sería el inicio de la semana. ¿Qué lectura le deja eso desde el punto de vista constitucional, claro? Primero, que es un derecho manifestar, es un derecho expresarse, definitivamente. Aquí el gran tema es que esto se haga en paz. Definitivamente hay una gran duda del ministro de Gobernación si va a seguir o no va a seguir con este gobierno. Y como bien decía la exministra Hernández Mac, no se trata de si el gobierno sobrevive o no sobrevive, sino se trata de si este gobierno está promoviendo o no acciones en contra de la impunidad. Ese es el punto. Y cuando uno voltea a ver y mira los grandes apoyos del gobierno, que son precisamente organizaciones ligadas a la represión de los años 80 y organizaciones que quieren promover la impunidad como forma de vida, definitivamente uno se asusta, pues. Uno se asusta. Uno puede entender que la CICIG y todo el tema de la reforma constitucional haya generado algún desgaste. De esto no hay ninguna duda. Pero aparte es el desgaste y aparte es que se quiera regresar a el tiempo donde el Partido Patriota y el Partido Líder se parcelaban el país y hacían lo que se les daba la gana. En nuestros estudios está Jeffrey O'Kelly, que es secretario general adjunto del Frente Estudiantil de la Universidad de San Carlos, y él nos hacía una anotación que yo hice aquí y que quiero compartir con usted y ver qué piensa. Que parte del tema también que ha originado esta crisis es pues esa batalla que en el fondo está librando el viejo sistema o la vieja política, como se le ha llamado desde hace algunos años, y que pareciera que se resiste a entrar a cambios que la ciudadanía está demandando, que vemos que son necesarios para poder transformar el país, sobre todo desde la propia elección de autoridades que van al Congreso, de gobernadores, etcétera, de alcaldes, que al final pues repercuten en el resto de políticas públicas, entiéndase salud, educación, seguridad, etcétera. ¿Compartiría usted esa apreciación de que esto es solo tal vez el punto álgido de esa lucha de ese poder pues oscuro político que nos ha gobernado en los últimos años? Totalmente de acuerdo con el estudiante dirigente estudiantil y primero permítame felicitar por ese esfuerzo que hacen nuevos estudiantes y nuevas generaciones de estudiantes en la AEU para transparentar su proceso y para ser gestores de cambio. Así como esa dinámica, como esa energía que se mira en la AEU es la que hay que transmitir en el país. Exactamente. Esos vientos nuevos tienen resistencia de estos vientos viejos que quieren conservar al país como su finca, como su granja, como aquel lugar donde se dispone y se hace lo que manda ciertos grupos. Eso definitivamente se acabó. Y esa es precisamente la batalla. Aquí los sectores democráticos, y aquí cuando se habla de sectores democráticos es sin importar ideología, debemos hacer una alianza fundamental para pelear contra la impunidad y sobre todo ponernos de acuerdo en temas coyunturales urgentes. Ese es el tema importante y concuerdo en el 100% de lo que me comentaron que había dicho el dirigente estudiantil. Licenciado, una última pregunta. Escenarios legales que vea desde su óptica sobre el tema de
¿qué va a pasar con obviamente la Corte de Constitucionalidad va a tener que determinar si el amparo se ratifica, este amparo provisional, y pues también, o cuáles serían los pasos que vengan desde el punto de vista legal de la orden que dio el presidente? Mire, yo creo que tenemos que ser muy claros. El amparo provisional está otorgado y el amparo provisional debe ejecutarse. De eso no hay ninguna duda. Entonces, esa resolución debe ejecutarse, la responsable es la Corte de Constitucionalidad y puede dictar cuantas resoluciones sean necesarias para hacerlo efectivo. De hecho, al propio presidente Serrano, que dicho sea de paso, el presidente Serrano no lo hizo clandestino su comunicado, sino que lo hizo totalmente en cadena nacional, desde el despacho presidencial, etcétera, y con un ministro que le acompañaba, ¿verdad? Aquí no. Y aquí definitivamente hay una resolución judicial, la Corte debe ejecutarla, debe dictar todas las resoluciones atinentes para ejecutarla y punto. Si el presidente no lo quiere ejecutar, pues caerá en desobediencia y es otro delito más. Y todos los ministros que estén a la par de él son solidarios en esa contumacia, en esa rebeldía, y deben también responder por ello. Aquí hay una orden judicial, una orden del más alto tribunal del país, y esa debe cumplirse. Ahora bien, si el amparo se resuelve en sentencia o no, aquí sería bueno manifestar que aquí la Corte de Constitucionalidad se integró con una magistrada suplente. Hubo un magistrado titular, precisamente el designado por el Colegio de Abogados, que no estaba integrando la Corte. No tengo ni idea de por qué no estaba integrando la Corte. Y él tendrá que ser el voto decisivo en esa sentencia. Y ahí es donde él fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, y los estudiantes de San Carlos pues lo conocerán mejor que yo. Por lo tanto, hay que exigir. Yo siempre he dicho que la justicia es muy importante como para dejarla solo en manos de abogados. Este es un tema que amerita análisis, pero sobre todo motiva y exige un análisis interdisciplinario que todos debemos hacer. Yo estoy confiado que la sentencia al final saldrá positiva y que se otorgará el amparo definitivo en el tema. Existe solo una aclaración para que se la haga a nuestra audiencia que nos preguntan. ¿Existe algún plazo que establezca la ley para que se decida ese amparo en sentencia o no? Mire, un amparo debe tramitarse relativamente rápido. Sin embargo, el trámite que ha dicho la Corte, metiéndole, como en buen chapín decimos, toda la candela posible, ¿verdad?, metiéndole toda la energía posible, estamos hablando de 35, 45 días. Es importante mencionarles a ustedes que en el amparo todos los días y horas son hábiles. Entonces estamos hablando de 35, 45 días corridos, ¿verdad? Como un plazo promedio o máximo, por así llamarlo. Sí, más o menos. Este es un plazo promedio. Estamos hablando de un año. Si es un amparo en la Corte lleva cualquier cantidad de tiempo. Pero es lógico que esto va a ser prioritario y la Corte va a tener que tramitarlo lo antes posible. Lo que sí es evidente es que hay una división de magistrados en la Corte y que los magistrados que votaron en contra, pues tendrán que explicar esos motivos en el voto razonado que hay que ver y hay que analizar, y que a ese sí no hemos tenido acceso, ¿verdad? Claro. Licenciado Balcells, le agradecemos. Seguramente lo vamos a seguir consultando en los días que vienen para que nos oriente y a nuestra audiencia en temas de materia constitucional. De nuevo, gracias, y pues estamos siempre en contacto. Jeffrey, se viene, por lo que nos dice el licenciado Balcells, una larga batalla todavía legal si se opta por ese camino. ¿Se prevén ya algunos movimientos ciudadanos para los próximos días? ¿Podrías contarnos? Creo que ya, de hecho, Frente va a participar ya o está en la organización de alguno para los próximos días, ¿verdad? Sí, de acuerdo, totalmente, con lo que decía el licenciado Balcells también. Sabemos de que esto lleva tiempo y que no nos podemos quedar pasivos en la lucha. Asimismo, y en función de ello, las asociaciones estudiantiles de la Universidad de San Carlos
convocaron para el día de mañana a una manifestación masiva a partir de las 9 de la mañana, punto de partida, rectoría de la universidad, rumbo a la Plaza de la Constitución. Nosotros como Frente Estudiantil respaldamos esta convocatoria y ahí vamos a estar también, y hacemos un llamado a todo el estudiante sancarlista a que se una, porque esa es una lucha que tenemos que librar los ciudadanos, y los ciudadanos que ya no queremos más corrupción. De hecho, una de las consignas que nosotros tenemos enfrente es de que esta generación no quiere corrupción, y que lo pongamos en manifiesto, que nos vayamos a las calles pacíficamente a exigir nuestros derechos, y que las autoridades y el gobierno de turno den respuesta a las necesidades y demandas reales de la población. Los acontecimientos derivados originados, mejor dicho, en el 2015 y hoy, pues de nuevo una situación y míticamente en una fecha también clave, ¿verdad? Hace 2 años justo Guatemala salía, o una buena parte de Guatemala salía a las calles a pedirle la renuncia al entonces presidente Otto Pérez Molina. Pero ustedes como jóvenes estudiantes, y el licenciado Alcés lo señalaba, y con beneplácito de que existan ya nuevas generaciones, imaginaron, uno cuando estudia, ¿verdad?, la historia política del país, ve a veces quizá ya hasta lejano aquellas épocas de golpes de Estado, de intentonas de tomar poder de X o Y grupo, de acciones legales y no legales, etcétera. ¿Imaginaron ustedes alguna vez estar, o que este país iba a estar envuelto de nuevo en una crisis así? ¿Y qué diferencia le verían, obviamente, aparte de la temporalidad, a esas crisis de aquellas épocas que hemos estudiado y que, pues, comparada con la que estamos viviendo ahora? Yo creo que sí, era un escenario predecible. Lamentablemente cometimos el error en el 2015. Cuando uno hace un estudio de las movilizaciones sociales que se han dado en distintos países y en distintos periodos del tiempo, nos podemos dar cuenta de que en las movilizaciones sociales de otros países ha habido, aparte de la protesta, se ha convocado un diálogo, y eso no sucedió en Guatemala, no sucedió el año 2015. No se convocó a un diálogo, que creemos que ahora sí debe ir acompañado de esta protesta, una propuesta que se convoque a un diálogo intersectorial. Por ejemplo, de la Universidad de San Carlos, recordemos que tiene la facultad que la ley le otorga de presentar iniciativas de ley, y una de ellas es una reforma de fondo realmente a la ley electoral y de partidos políticos, para evitar todas estas cuestiones que se dan de indicios de irregularidades y financiamiento ilícito en épocas de campaña electoral. Y en ese sentido, ¿estarían dispuestos como estudiantes a pedirle a las autoridades de la universidad que pues lleven a cabo ese derecho o utilicen ese derecho que tienen de presentar iniciativa? Totalmente. De hecho, estamos por presentar la propuesta en donde, a la hora de nosotros que sea ratificado como AEU, pues poder propiciar ese espacio dentro de la universidad, exigir al Consejo Superior Universitario que nos brinde ese espacio y convocar a un diálogo intersectorial abanderado por la Asociación de Estudiantes Universitarios, en donde se puedan plantear todas esas propuestas a la reforma, principalmente a la ley electoral y de partidos políticos, y exigir a la universidad que haga uso de esa facultad que la ley le da de presentar iniciativas de ley. Nos informa producción, y igual lo analizamos ahora con Jeffrey, en lo que logramos contactar vía telefónica al licenciado Javier Cepeda de Cámara de Industria, que la Procuraduría General de la Nación, es decir, quien ostenta la tutela jurídica del Estado, le ha pedido públicamente al presidente Jimmy Morales que reconsidere la decisión de expulsar al comisionado Iván Velázquez, lo cual pues creo que ya nos puede dar una... diría yo que entre las posturas y entre las peticiones que han surgido durante el día de diversas autoridades, pues esta creo que es muy importante, porque la Procuraduría es al final a quien jurídicamente, según la ley, el mandatario o cualquier mandatario debe consultarle. Recordamos incluso que Otto Pérez, cuando empezó la crisis, antes de que renunciara, pues las consultas las hacía a la entonces Procuradora de la Nación, y pues esto nos da también varias lecturas. Pareciera ser que no ha habido una consulta hacia la Procuradora Anabela Morfín, pues ella ha decidido pronunciarse públicamente. Probablemente no cambie el escenario tan rápido, pues, pero creo yo, no sé cómo lo vea Jeffrey, que podría pues también dar un mensaje importante que la Procuradora se haya manifestado respecto a qué le recomienda la abogada del Estado al presidente.
Sí, de hecho me parece bastante importante y podemos ver cómo se evidencia que existe una ruptura dentro de todo el organismo estatal. Podemos ver cómo el presidente Jimmy Morales salió solo y no con su gabinete de ministros, y ahora que la PGN se está manifestando en función de que reconsidere la petición o la declaración de non grato al señor comisionado, y creemos importante esto. Sabemos de que hay personas en el gobierno que se ponen, que quizás se alejan un poco de esa fuerza política oscura y se ponen del lado de las personas que queremos justicia y de que queremos la procura del bien común en Guatemala. Bueno, no ha sido posible la comunicación, pero igual para ir dando cierre a este diálogo, y Jeffrey, y un poco hemos visto ya hoy confrontación, por así decirlo, por lo menos verbal, sobre todo no aquí en la plaza, porque la gente que vino a la plaza entiendo que tenía una sola voz, que era manifestarse en contra de la decisión del presidente y pues de alguna u otra forma expresarle su apoyo al comisionado Velázquez. Igual la gente que estuvo en la Corte de Constitucionalidad, pero sí hemos tenido reportes y lo hemos documentado a lo largo del día, de que en el grupo, en frente de la sede de la CICIG, en la zona 14, sí ha habido por lo menos enfrentamientos verbales y algunos conatos de riña, al extremo que pues la Policía Nacional Civil se ha puesto en medio de los dos grupos que entiendo hasta esta hora todavía permanecen. ¿Cuál sería el llamado para cualquiera de los dos grupos? Es decir, gente que esté a favor de la decisión del presidente o que la rechace, para los próximos días que vengan, y que por supuesto vamos a ver mucha gente, mucha manifestación ciudadana que valga decirlo, y como decía el licenciado Balcells, es legítima para cualquiera de las opiniones que pueda emitir cualquiera de las dos, de los criterios que puedan surgir respecto a esta crisis. Bueno, me parece prudente que antes hay que señalar de que este grupo de personas que se ha acercado a las afueras de CICIG no pasarán de 10 o de 5 personas. Es obvio que hay intereses espurios detrás de todo esto y que utilizan este tipo de personas también para crear un poco de zozobra y desinformación, que también hay algunos medios que son serviles a la desinformación, que ya sabemos cuáles son los medios tradicionales. Y además de que se activa toda una red de net centers en las redes sociales con perfiles falsos que se puede evidenciar claramente, en donde salen a la defensa del señor Jimmy Morales y en contra del señor comisionado Iván Velázquez. Pero sí, el llamado en sí a la población guatemalteca es de que la lucha contra la corrupción y la impunidad es algo que nos compete a todas y a todos desde nuestros espacios. No únicamente tiene que recaer sobre Iván Velázquez, Hotel Maldana, que si bien han abanderado bien esta lucha en los últimos años, y por eso mismo es que nos respaldamos, también todas nuestras instituciones y nosotros como sociedad civil y nosotros, por ejemplo, como sector estudiantil, también estamos comprometidos. En nuestra casa, en la Universidad de San Carlos, pues estamos librando este tipo de luchas también, el claro ejemplo de la AEU. Claro. Entonces, invitar a toda la sociedad guatemalteca a que se una, a que sea crítica, a que se informe y que busquemos un frente de unidad nacional y que podamos proponer y pensar a futuro sobre el Estado que queremos, la Guatemala que queremos, en donde sea garante de la paz social y la procura del bien común. Perfecto. Pues Jeffrey, gracias también al licenciado Balcells, que ha estado con nosotros vía telefónica explicándonos el marco legal de esta crisis política que vive el país. Seguramente regresaremos a lo largo de las horas o probablemente de los días para una nueva edición de Diálogo Libre para conversar sobre lo que ocurre y pues síganse por favor informando a través de nuestras diversas plataformas, prensalibre.com, Prensa Libre TV, o mañana la edición impresa, que llevamos una amplia cobertura y sobre todo análisis tanto políticos como legales de lo que viene y de lo que está pasando en Guatemala. Así que gracias Jeffrey, y gracias por el favor de su audiencia.